Bueno, Dios les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, los hermanos que nos están viendo, sintonizando a través de nuestra plataforma, una cita con la verdad de la Biblia. Estamos en Jumbo Valle del Cauca, Colombia. Estamos aquí en la casa de Gabriela. ¿Gabriela qué? Mesa Perafán. Gabriela Mesa, ¿qué? Perafán. Y Omar Andrés Reza. Omar Andrés Reza. Dagüeños. Bueno, estamos aquí en la casa de ellos, mis hermanos, y bueno, hemos decidido hacer esta emisión del programa desde aquí. Como vieron ustedes en anteriores programas, ellos han decidido seguir al Señor Jesús. Y pues nosotros, como iglesia, los estamos discipulando. Ya no es evangelismo, ahora es discipulado. Ya pasamos del evangelismo al discipulado, ¿sí? Discipular es hacer discípulos. Pues ustedes ya no son unos meros simpatizantes, sino que ahora pasan a ser discípulos y tienen que recibir discipulado. Bueno, acá está, se pega el internet. ¿Será que cambiamos al otro o qué? Vamos a mirar. Aquí el micrófono, a ver. Cambiamos el de aquí. Al de aquí, vamos a cambiar de aquí a ver. Ahí está funcionando bien. Se pega el internet. El tamaño de los ojos que salen de esto. Se pega el internet. Vamos a intentar. Es ese ahí. Familia. ¿Lo cambia? Vamos a intentar. Ahí vamos a ver, ahí está el internet, está pleno. Vamos a intentar, hermanos. Está el internet muy malo. Vamos a intentar. Van dejando su saludo a estos hermanos, el hermano Omar, la hermana Gabriela. Ellos nos van a hacer una serie de preguntas y en esas preguntas nosotros vamos, o con la ayuda del Señor, vamos a responderlas. Van dejando ahí su saludo, vamos esperando que los hermanos nos vayan saludando. ¿Qué dice por ahí? Hitler Sandoval dice: Dios le bendiga, hermano. Dale saludos al hermano desde el Perú, al hermano Hitler Sandoval desde el Perú. La primera pregunta que me hicieron ellos ayer me hicieron una pregunta, le dije, mañana se la respondo, mañana que vaya a la casa, les respondo, y es de la sana doctrina. ¿Cómo nace esa pregunta? ¿Digo lo que le dije? Sí, claro, lo igualito como me lo dijo. ¿Cómo sale esa pregunta? Dígame. Pues más que todo surge pues porque mi familia, no, es que prácticamente todos, como la generación de nosotros, hemos sido trinitarios. Entonces, pues cuando yo tomo la decisión de empezar a estudiar la Biblia, porque pues como les decía anteriormente, no he leído la Biblia porque pues no la sé entender. Entonces, estaban de mi hermano y él me preguntó a qué iglesia iba a ir, y pues yo lo miré como con el porque no es fácil uno como decirle que uno se cambió de religión, ¿no? Entonces yo lo miré, entonces yo le dije que iba a ir a la pentecostal. Entonces de una volteé a mirar y me dijo que por qué, si la iglesia no era de sana doctrina. Entonces yo lo volteé a mirar, entonces pues obviamente yo empezando, o sea, yo cuando tomo mi decisión, pues explicarle a él ese tema para mí es dificultoso porque pues no sé mucho de versículos, ni explicarle, pues decirles que aquí dice esto, no. Simplemente yo lo miré y yo le dije, vean, yo explicar esto momentico me cae difícil, pero yo solamente le digo esto momentico, yo creo que Jesús es Dios y ya, y quiero estudiar porque yo le pregunté a él, ¿usted ha leído la Biblia? Y me dijo, no. Entonces es lo que siempre nos ha pasado a nosotros, digamos, incluso hasta mi mamá, que nos hemos dejado siempre llevar por lo que nos han dicho, no por lo que hemos leído. Entonces yo le decía a él, o sea, saque un tiempo a leer y conocer usted la verdad, porque él me decía, es que a nosotros nos han dicho, pues lo que él me decía,
el tema de cuando decía que nadie va al Padre si no es por mí, o cuando nos hablan a nosotros de que cuando Jesús estaba en la cruz y que Él se dirigió hacia su Padre. Entonces son esas citas bíblicas que uno le decían y uno por ahí se va, ¿no? Entonces es como repetir lo mismo, nos volvemos como loritos. ¿Y a qué iglesia iban ustedes? Pues nosotros llegamos a la Cruzada Cristiana, llegamos a ir a la Bethesda y él en este momento está asistiendo a una, pero pues no recuerdo mucho el nombre, sí que tiene que algo como con Rey, pero pues no la Como recuerdo. el Nazareno, algo así me dice usted, la iglesia de Nazareno. Sí, algo así, pero pues son también trinitarios. Pero él va y le leen la Biblia, él no la lee, él no Bueno. las, ¿cómo dice usted? Escudriñar. Escudriñar. Vamos a mirar lo que es bíblicamente, coloque allí, apunte allí, sana doctrina. ¿Sí? ¿Qué es la sana doctrina? Sí, primeramente vamos a iniciar, ¿qué es doctrina? Para usted, ¿qué es doctrina? La doctrina es como una enseñanza que le dan a uno, explicándole, pues, en este caso, la Iglesia Pentecostal, la doctrina que hace explicando la unicidad, ¿no? Que solo hay un Dios y que Jesús es Dios. Bueno, eso. Y Eso tratar de es, hacer entender eso. eso, para usted, eso es doctrina. ¿Qué es doctrina? En medio de mi ignorancia, Nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué es doctrina? pues a lo que yo tengo entendido es algo pues similar a lo que él dice, pero pues es que nos enseñan de que quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Por eso le llama sana doctrina, porque para nosotros existen tres. Bueno. Doctrina, significado, coloque allí, significado. Significado de la palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza. ¿Vale? Eso es lo que significa doctrina, enseñanza. Entonces viene de un término griego que es didascalia, que significa enseñanza. La enseñanza. Ahora, ¿cuál será la sana doctrina? ¿Cuál será? Entonces, ¿a dónde nos tenemos que remitir a preguntar? A la Biblia. ¿Sí me entienden? Porque yo les puedo decir a ustedes mi iglesia y saco el escudo de la iglesia, saco el escudo. Mi iglesia tiene la sana doctrina. Pero demuéstremelo en dónde. En la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Con la palabra doctrina. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, dice, mi doctrina no es mía, sino, sí, dice por aquí, que la doctrina que Él nos habló no es de Él, sino del Padre que lo envió. Capítulo doctrina o palabra, enseñanza, capítulo 14, verso 24. 14, 24 de Juan. ¿Qué dice? San Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pues observemos eso. Pues lo que Jesús dijo no es de Él, sino del Padre Que me envió. que lo envió. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a analizar cuál es la doctrina de Jesús. Vamos a analizarla. Y vamos a analizarlo también con las palabras del Padre. ¿Cuáles serían las palabras del Padre? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Allí vamos a encontrar esto. Vamos a mirar. Primero, Marcos capítulo 12. Vamos a leer allí Marcos 12. Yo pido a los hermanos, los hermanos que nos estén viendo, si nos están viendo y oyendo bien, por favor nos digan. ¿Listo? Marcos 12, verso 28 vamos a leer, dice, esta es la doctrina de Jesús, dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es. uno es. ¿Y por qué es uno? El verso 32 nos lo dice. Leamos. Del mismo capítulo. Sí.
verso 32. 12, capítulo 12, verso 28 al 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mire, no hay otro. Entonces eso de que existe un Dios en tres personas no es bíblico. En la doctrina no está eso. Dios es uno y no hay otro además de él. Y estas son las palabras de Jesús, pero debe corresponder a lo mismo que dijo ¿quién? El Padre. Busquémoslo. Capítulo 6, verso 4 de Deuteronomio. 6:4. Ujú. Capítulo 6, verso 4 de Deuteronomio. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. ¿Sí mira? Entonces en las palabras de Jesús, en la sana doctrina, no existe que Dios sean tres. Existe que Dios es uno, pero es uno porque no hay otro además de él. ¿Dónde lo dice? Capítulo 4, verso 35, verso 39. Deuteronomio. Sí. Capítulo 4, ¿no? 4, Deuteronomio 4, verso 35 y verso 39. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro fuera de él. Verso 39. Verso 39. de Sí, ahí mismo. Deuteronomio 4, el que acaba de leer. el 35 lo leyó. ¿El 39 cuál es? No, yo leí el 30. Lea el 35 pues. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el Padre, de Deuteronomio 32, 6. Deuteronomio 32:6. Ajá. Dice: No. Léalo. Vamos. 32, 6. así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vamos a ver si lo podemos volver a tomar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos entendiendo allí? Coméntenme ustedes, ¿qué vamos entendiendo? Que el Padre, el Hijo, todo es Dios. O sea, Jesús dice, mi doctrina, mi palabra, no es mía, sino que es de aquel que me envió. Su doctrina, su palabra, su enseñanza, no es de él. Pero a él le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces, en su palabra, en su doctrina dice, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y es uno porque no hay otro además de él. Entonces, en la doctrina bíblica, la doctrina de Jesús, no existe un Dios en tres personas. La sana doctrina dice que Dios es uno y no hay otro además de él. Además, y vamos a contextualizarlo con las palabras del Antiguo Testamento y encontramos lo mismo. Porque Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que yo les hablo no es mío. Entonces, en las palabras que están acá, encontramos literalmente, que este Dios es uno, y es uno porque no hay otro además de él, y además de él, ese único Dios es el Padre. Deuteronomio 32, ¿6 lo leyó? 32:6. Sí. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿Jehová quién es? El Padre. Y Jehová es el único Dios. No hay otro además de él. ¿Sí observa? Entonces, en la doctrina bíblica no existe nunca algo llamado Trinidad. La doctrina bíblica nos dice que Dios es uno y no hay otro además de él. Sí. En la doctrina bíblica, ¿no? Eso, la Biblia lo dice y todo, pero digamos un ejemplo, bueno, le hago una pregunta. Usted, al momento de lo que le preguntamos ahorita, ¿por qué salieron esas palabras así? ¿O por qué motivo Jesús habló Bueno. como el Padre? Bueno, el Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahorita vamos a mirar eso. Pero primero terminemos esto de la doctrina. Ahorita vamos a mirar. ¿Eso no hace parte de la doctrina? Sí, claro, pero ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es una enseñanza. Ahora, entonces vamos primeramente abordando
esto. Siempre no hay. Cuando nosotros miramos en la explicación que nos da, dice que no se escucha nada. ¿Será? No se escucha nada, dice, vamos a ver. ¿Se sientan a escuchar? Sonidos, no, está pleno. Bueno, vamos a ver, sí, están prendidos. Venga, ¿está prendido así? Sí, claro. Está prendido. Se debe escuchar. Bueno, en la doctrina, vamos a seguir estudiando la doctrina. Segunda de Juan capítulo 2. Segunda de Juan. Perdón, segunda de Juan es el único capítulo que tiene. Vamos a mirar lo que es la doctrina. Verso 9, ¿qué dice? Dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ojo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿tiene a quién? Al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Habla de Dios, de dos. Segunda, No habla de dos. no, pues digo, al decir al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, segunda de Juan, Capítulo 1, versículo. su único capítulo es verso 9. Solo tiene un capítulo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Bueno, dice que no se escucha. Vamos a terminar aquí porque dice que no se escucha. Dice no se escucha, ¿verdad? Sonido. Los micrófonos están encendidos. Sonido. No se escucha. Podemos buscar por YouTube a ver si se escucha. Acabemos. No, acabémosla aquí. Acabémosla. Bueno, sigamos con este acá. Pero igual todavía necesitamos para eso. No, este acá. ¿Está pagando? Uh-huh. ¿Usted lo recorta sus pesos? No. Entonces, ¿qué dice aquí? El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, ¿qué es lo que es doctrina? Enseñanza. Enseñanza. El que persevera en la enseñanza de Cristo, ¿tiene a quién? Al Padre y al Al Hijo. Padre y al Hijo. Entonces, tenemos que buscar la enseñanza de Cristo acerca del Padre y del Hijo. Vámonos allá. Al decir la doctrina de Cristo, ya eso, entonces decimos que una doctrina en especial que está hablando. Que Él está hablando. Juan capítulo 14. San Juan 14. Uh-huh. San Juan 14. Versículo. Vamos a leer el versículo 6. Juan 14 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis. Le habéis visto. ¿A quién conocieron y le habían visto? A Jesús. No. Jesús les dijo. ¿De quién está hablando? El Padre. Del Padre. Está hablando del Padre. ¿De quién está hablando? Del Padre. Del Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. ¿Y desde ahora qué? Le conocéis y le Y le habéis habéis visto. ¿A quién estaban viendo ellos? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Padre. No, ¿quién es Jesús? Recuerde que el que tiene la doctrina de Cristo tiene a quién? Al Padre El Padre y al y Hijo. al Hijo. Pues, ¿hay quién está hablando? Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿él cómo se llamaba? El Hijo de Dios, el Hijo, ¿sí o no? Pero el que confiesa, el que tiene la doctrina de Cristo, ¿tiene a quién? Al Padre y al Hijo. El que estaba viendo a Jesús, ¿a quién estaba viendo? Al Padre y al Al Hijo. Padre y al Hijo. Estaba viendo a Jesús, estaba viendo al Padre y al Hijo. Mire, si me conocieses también, ¿a quién conocerían? El Padre. A mi Padre conocería. ¿Y desde ahora qué? Lo conocéis. ¿Y le habéis qué? Visto. Entonces Felipe, ¿qué le dice?
Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? El Padre. Al Padre. Esa es la, perdón, esa es la doctrina de quién? ¿La doctrina de quién? De Cristo. Es la doctrina de Cristo. El que tiene la doctrina de Cristo tiene a quién? Padre. Padre. Al Padre y al Hijo. El que está viendo a Jesús, al Hijo, ¿a quién estaba viendo? Al Padre. El que estaba viendo a Jesús, ¿a quién estaba viendo? Al Hijo y al Padre. ¿A quién estaba viendo? Al Hijo, al Padre. Al Hijo y al Padre. ¿Sí mira? ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos algo. Jesús dice aquí que el que guarda su palabra, que la palabra que él habla, la enseñanza que él habla no es de él, sino del Padre que lo envió. Vamos a mirar Isaías 43:10. ¿Por qué ver a Jesús es ver al Padre? Buenas noches. Isaías 43. Isaías 43:10. Noches. ¿Ya? Ujú. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Observe bien. Vosotros sois mis testigos, dice quién. Dice Jehová. ¿Y quién es Jehová? Padre. ¿Quién es Jehová? El Padre. El Padre. ¿Y quién más? Y el Hijo. No. ¿Y quién más dice allí? ¿Qué más dice? Sí. Y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo? Nosotros. ¿Quién no? No. ¿Quién es el Jesús. siervo? ¿Quién? Jesús. Jesús. El Hijo. El Hijo es el El siervo. Hijo. ¿Sí o no? Y mi siervo que yo escogí. ¿Pero es para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y Amén. una observación, que por lo menos al hablar aquí, al que está hablando aquí, lo que está diciendo, no sé si sea, pues, pero escriben Dios, lo escriben con minúscula, ¿no? Uno dice que siempre es Dios, el Dios de arriba lo escribe con mayúscula. ¿Dónde está? Pues está hablando que, Sí. está hablando que Dios No fuera fue de formado Dios fuera de él, mí. fuera de mí, Eso, pues, está Dios. hablando de otros dioses, Ajá, ¿no? sí. Pues, ¿qué es lo que dice allí? ¿Usted lo entendió? ¿Entendió bien lo que dice allí? Vosotros sois mis testigos. Está hablando de Israel. Ese vosotros sois mis testigos habla de Israel. El pueblo, del pueblo. El pueblo. Dice Y Jehová, dice Jehová, ¿quién es Jehová? El Padre. Padre. Y mi siervo que yo escogí, ¿quién es el siervo? Jesús. Jesús. ¿Pero Es es el para Hijo. qué? El Hijo, exactamente, ¿es para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que Sí. yo mismo soy. Yo mismo Jesús y soy. Jehová es el mismo. ¿Es el mismo o no es el mismo? Sí, es el mismo. Padre. Por eso Juan dice, el que tiene la doctrina de Cristo, ¿tiene a quién? Al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Porque Jesús, el que es el Hijo, dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Hijo. No. Ah, espera, yo es que cierro me la pa- puerta que es que está mi zorrito para allí para acá. El que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Cuando dice que me fui un poquito. Cuando Jesús dice, el que me conoce a mí, ¿a quién está conociendo? Al Hijo. No, Al Padre. al Padre. El que me conoce a mí, Jesús es el Hijo, pero está conociendo al Padre. ¿eso por qué? Porque el que conoce a Jesús en esa condición humana, ¿a quién estaba conociendo? Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces por eso le dice a Felipe, ¿cómo dices tú pues, muéstranos al Padre? Y digámoslo, bueno, una observación ahí. Con ese capítulo que está hablando ahí, que nadie viene al Padre si no es por mí. Ese capítulo es que pegan digamos, los trinitarios, ¿no? Le pegan 10 capítulos. No es que la Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí, pero como usted nos decía, solo leen ese pedacito. No leen más. Pero es que cuando dice nadie viene, se está señalando quién. Él, el que me ha visto a quién. A mí, nadie viene aquí, viene. No, esto es va. Esto es va. Esto es Bien. viene. ¿Sí me entiende? Esto es va, esto es viene. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el que me conoce a mí conoce a quién. Padre. Y el que me ve a mí, ¿a quién ve? Al Hijo. No, Al Padre. al Padre. Entonces, por eso, el que tiene la doctrina de Cristo tiene a quién? Al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque son el mismo Son el mismo, sujeto. sí. Son el mismo sujeto.
¿Sí? Sí, ¿Sí vamos entendiendo hasta allí? Sí. Ahora, vamos a leer por acá. Dice aquí Jesús que el que lo vea a él, ¿ve a quién? ¿A quién ve? Al Padre. Al Padre. ¿Por qué? Porque Jehová, el cual es el Padre, sería visto. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo. Salmo 102, verso 16. Sí, Salmo 102, verso 16. Jehová, que es el Padre, dijo que él sería visto. ¿Por cuánto Jehová habrá, Salmo 102? Sí, verso 16. Dice, por cuánto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Entonces, ¿sería visto o no? ¿Quién es Jehová? El Padre. El Padre. ¿Dijo que sería visto o no? ¿Sí o Por no? cuánto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Será visto. Ahora, también lo dice en Isaías 35, 2 y el verso 4 también, que sería visto. Y Jehová es el Padre. Vamos a leer primero Isaías 63, 16. Vamos a demostrar que Jehová es el Padre. Isaías 63, 16. Ajá. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces Jehová es el Padre y es el único Dios. Isaías 37, 16. 37, 16. Y es el único Dios. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Jehová es el único Dios, solo Dios, no hay otro además de él, por eso es Y uno. mire que lo que yo le decía ahorita, en esto sí habla, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios con mayúsculas. Sí, porque él es el único Dios. Que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Ajá. Entonces Jehová es el único Dios, Jehová es el Padre. Y dijo que sería visto. Isaías 35, verso 2, verso 4. Del 2 al 4. Sí. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Ellos qué? Verán la gloria de Jehová. Ellos verán. ¿Y con qué se ven? ¿Con qué se ven? ¿Con qué ve usted? Con los ojos. Con los ojos. Entonces ellos verán, lo van a ver a quién? A Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre. Padre. Lo van a ver. Antiguo Testamento. Ese es el Antiguo Testamento, Isaías. Sí. Isaías profetizó el que vendría. Profetizó que Jehová es el que vendría. Todos los profetas lo hicieron. Que vendría. ¿Qué más dice allí? Vamos a leer a Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decí a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá Y os y os salvará. ¿Vendría siendo qué? ¿Cómo vendría? ¿Siendo qué? Siendo Jesús. Sino siendo qué. ¿Cómo qué es lo que dice el profeta? ¿Que lo qué? Verán. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Lo vería. Siendo visto. Siendo visto. Él vendrá Y Dios es siendo espíritu. Entonces, ¿cómo iba a venir siendo visto? Pues él se lo dice a Isaías. Isaías recibe esta revelación de que Dios mismo vendría y nos salvaría. Eso iba ya a preguntar. O sea, yo no sé diferenciar, como siempre he dicho, yo hago y no escuchar y mejor llevarse todo. Pero digamos, ¿cómo diferenciar? O sea, el Antiguo Testamento era antes de llegar Jesús, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento es cuando ya vino Jesús. Y respecto al Antiguo Testamento, digamos, ellos todo eso lo sabían, ¿por qué? Por así como, digamos, le mostraron unos muñequitos que Dios se presentaba y les hablaba y les decía, o... ¿Revelaciones? A Isaías se le apareció. Y Dios le dijo todo eso que lo escribiera. Capítulo 2 dice, escríbete en un libro. Le manda literalmente que escriba en un libro todo lo que él ve. ¿Qué es lo que ve Isaías? ¿O qué es lo que el Señor le dice que escriba? Que él mismo, que habla, vendría estaría presente, vendría a salvarnos. O sea que en los tiempos de Job y todo eso no había venido Jesús. No. El Mateo de allá para acá es que habla de la venida del Salvador, es decir, de Jesús, o de Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento, porque el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Eso significa el nombre de Jesús. Entonces vemos que Isaías
nos está diciendo que Jehová sería visto, ¿sí o no? Y Jesús dice que el que lo vea, ¿a quién ve? Padre. Al Padre. Por eso el que tenga la doctrina de Cristo, ¿tiene a quién? Al Padre Y al Hijo. y al Hijo. Vamos a ver por qué. Entonces, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pues Dios, ¿cómo lo van a ver? Pues la Biblia dice, él cómo dijo que sería visto. Isaías 7:14. Vamos a ver, ese hijo, ¿quién es? Isaías 7:14. Isaías 7:14. Mi abuela tenía marcado todos los Ujú. versículos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Ujú. que significa Dios con Que nosotros. traducido es Dios con Dios nosotros. con nosotros. La Virgen va a concebir. Pero que como que me perdí. ¿Cómo así que sería llamado Emanuel? ¿Qué más? Claro, Emanuel, el significado de ese nombre es Dios con ¿Sabes que no le nosotros. pusieron eso? Claro, es el nombre de Dios. Pero lo que significaba el nacimiento de que la Virgen iba a concebir no era cualquier criatura, era Dios con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que significa Emanuel, que el que nació es Dios mismo con nosotros. Eso significaba el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, lo que se le está diciendo lo que le está diciendo Isaías al pueblo es que va a venir una virgen y va a concebir un niño virgen. Cuando la mujer concibe ya no es virgen, ¿sí o no? Pero esa mujer virgen va a concebir y va a darles un niño, y ese niño no es cualquiera, sino que es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Ah, pues el Dios que dijo que él mismo que hablaba estaría presente, que vaya, dígale a Israel que sería visto. ¿Cómo sería visto? Como un niño. ¿Y qué es un niño? Un hijo. ¿Sí? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero mire que no es cualquiera, es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre ¿qué? Eterno. Entonces por eso Jesús cuando dice el que me ve a mí, ¿a quién estaba viendo? Padre. Al Padre. Por eso el que tiene la doctrina de Cristo, el que tiene la doctrina de Cristo, ¿tiene a quién? Al Padre y al Hijo, no dos personas distintas, sino al mismo sujeto, que siendo Dios, ¿se hizo qué? ¿Qué se hizo? Carne. Se hizo hombre, se hizo hijo. Es el mismo sujeto. Ahora, redondeemos esto, Isaías 60:16. Vamos a conocer allí. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué bueno que les digo? ¿El nombre de Jesús? Sí, ¿qué Dios significa? con nosotros. No, su nombre de Jesús. Emanuel. ¿Qué significa? El nombre de Jesús, Jehová. Jehová salva. Jehová salva. Jehová Salvador. Emanuel es que es Dios con Ah, nosotros. Jehová salva, Jehová Salvador. Isaías 60:16, ¿qué dice? 60:16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo y el fuerte de Jacob. ¿Quién es Jehová? ¿Qué dice allí? ¿Yo Jehová soy quién? El Salvador tuyo y el ¿Quién es el Redentor Salvador? ¿Quién es el tuyo. Salvador? Yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Padre. ¿Quién es el Salvador? El Hijo, porque Ah, Jesús- el Salvador es Jesús. Entonces dice, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa Jehová el nombre? salva. Jehová salva. Jehová salva. Entonces el nombre de Jesús significa Jehová salva. Y dice, ¿cuándo? A ver si podemos mirar aquí. A mirar aquí a ver si podemos. Vamos a mirar si puedo aquí. En Biblia todo. Ale, yo tengo una pregunta. Dime. También en la Biblia está escrito, porque es que hay cosas que a veces se hablan Déjame aquí el desde micrófono. bueno, uno le dice muchas cosas que también dicen los católicos, ¿no? Por lo menos cuando dice que Dios enviaría a su único hijo, también está escrito en la Biblia, o es parte como, por lo menos el credo está escrito en la Biblia.
Por ejemplo, son cosas que salieron de la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces hay cosas que por lo menos a mí me dicen, bueno, cuando le hablan a uno que dice que Dios enviaría a su único hijo, entonces yo a veces digo, ¿está escrito en la Biblia o también fue que lo sacaron y lo dijeron así como en el credo? Está escrito. Sí, está escrito, pero hay que darle la interpretación bíblica, no una interpretación particular. Vamos a mirar, porque ahorita miramos, si lo alcanzamos, miramos todo eso. Único hijo Y si no, unigénito, dice, ¿no? Ajá, y si no, lo apuntamos. Lo apuntamos y en el próximo discipulado lo respondemos. Isaías 60, voy a leer la Biblia Reina Valera, versión antigua. Reina Valera, o la Reina Valera, sí. Reina Valera, versión antigua. Vamos a mirar algo. ¿Qué es un hijo? ¿Quién me dice? ¿Es un hijo? Sí. ¿Cómo sabe que yo lo tuve? Ah, porque usted lo tuvo. ¿Por qué? ¿Cómo se le llama eso? Parto. Porque nació, ¿sí o no? Porque nació. Nació y se formó en su vientre. Uh-huh. Sabe que es suyo. Es suyo. Entonces vamos a mirar. Dice Isaías, dice allí en el capítulo 7 que la Virgen iba a concebir y iba a dar a luz un niño. En el capítulo 7, verso 14, la Virgen iba a concebir y iba a dar a luz un niño. En el 9:6 dice que ese niño es el Padre Eterno. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo se llama en la Biblia? Jehová. Jehová. Pero resulta que aquí en esta Biblia dice que Jehová es el que nacería. Vamos a leerlo. En la antigua. En la Reina Valera versión antigua. Léalo, por favor, usted, caballero. ¿Cuál es? Miren, aquí está, Reina Valera versión antigua. Todo lo leo. 1 y 2. 1 y 2. Levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirían la tierra y la oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será visto su gloria. ¿Quién nacería? Jehová. Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre. El Padre. Y nacería para ser conocido como ¿quién? Verso 16. Y conocerás que yo Jehová soy ¿quién? La última parte. Y conocerás. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Porque el Padre es el que dijo que él mismo vendría y nacería. ¿Siendo qué? Visto. ¿Cómo sería visto? Como un hombre al nacer. Por eso el que tiene la doctrina de Cristo, es la doctrina de Cristo, no cualquier doctrina. No la doctrina de un rótulo, no la doctrina de alguien. Tiene que ser conforme a la Biblia. La doctrina de Cristo, Cristo dijo que su doctrina no era de él, que las palabras que le hablaban no eran de él, que eran del Padre. Dios es uno, no hay otro además de él. Eso está allá atrás en la Biblia. La Biblia dice que el que tiene la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que el que lo ve a él, ve al Padre. Que el que lo conoce a él, conoce al Padre. Porque el Padre sería conocido como un siervo, Isaías 43:10. Vosotros como un hijo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi hijo o mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. O yo mismo soy. En esta misma Biblia dice, vamos a buscar, yo soy él. Vamos a buscar la Reina Valera. Reina Valera 1900. Coloque ahí Reina Valera versión antigua 1602, Isaías 60, para que lo cuando lo Reina Valera cuando versión antigua. Isaías 60. Ajá. 1 y 2. En esta Biblia vamos a leerlo. Vamos a buscar aquí Isaías 43. ¿Versión antigua qué? 1602. 1602. Reina Valera versión antigua, Isaías 60. Isaías 60, donde dice que Jehová es el que nacería. Isaías 60. 60. Bueno, vamos a esperar. Dice que Jehová nacería. Dice que Jehová nacería. Hasta el internet conspira en nuestra contra. ¿Alguna pregunta? Uh-huh. Entonces, usted me dice que en el Antiguo Testamento ellos sabían a través de las revelaciones que Dios les hacía, ¿cierto? Dios mismo se les apareció y les dijo. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 6 dice que Jehová fue el que se le apareció. Léalo. Entonces, sí, pero entonces yo digo es cuando el Antiguo Testamento, o sea, ya el Nuevo Testamento, usted me leía cuando fue un capítulo donde decía que le echaba fuera demonios y que decían que si ese era el
el rey de David, ¿cómo Ujú. se llama? Era el hijo de David. No, el hijo de David. El hijo de David. Entonces, ellos también tenían Biblia, o era que los del Antiguo Testamento hacían lo que ustedes hacen, predicaban por todo lado. Vamos a mirar. Ahora, Ya, apúntela allí. Adelante, mucho. Apúntela allí. Isaías 43:10. Vamos a terminar aquí. Mire lo que dice Isaías 43:10. Dice Jesús que el que lo conoce a él, ¿conoce a quién? Al Padre. Pero mire lo que el Padre dice. Esta es Reina Valera 1997. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Ese yo soy él, ¿a quién se refiere? Se refiere a Dios, al Padre. Yo soy él, ¿a quién? Léalo, entiéndalo. Vosotros sois mis testigos, dice quién? Jehová, Dice igual es el Jehová. Padre. Y mi siervo, ¿quién es el siervo? Jesús. Jesús, que yo escogí. Escogí. ¿Pero es para qué? Para Para que lo conozcan. Para que me conozcan. Y entendáis que yo soy Él. ¿Ese él quién es él? Yo soy él. Que Jesús es Jehová, O que Jehová es quién? Dios. Jesús. O Jehová. Yo soy él, yo Soy soy él. el siervo, yo soy el ¿Cómo hijo. se habla y decir eso? Sí, yo soy el siervo, yo soy el hijo. Conózcame, yo soy él. Por eso Jesús dice, el que me conoce a mí, ¿conoce a quién? A mi Padre. Conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el que tiene esta doctrina, el que tiene la verdadera doctrina, la sana doctrina, confiesa esto. No se enreda con nada. En la doctrina de Jesús o en la doctrina de los apóstoles no hay un Dios en tres personas. Para ellos Dios sigue siendo uno, único y solo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 3:30, apúntelo allí, Romanos 3:30 y Gálatas 3:20. Santiago también lo dice en Santiago 2:19, que Dios es uno. Romanos capítulo 3:30. y el otro es La Biblia cada vez que Gálatas La 3:20. Biblia cada vez que habla de Jehová, que habla más que todo en el Antiguo Testamento, se habla Sí. de Jehová. Siempre Jehová se refiere al Padre. Sí. Vamos a ver, siempre Jehová. Ya cuando habla de Jesús es cuando ya está Viene hablando- la revelación. viene la revelación. Pero ya Jesús está refiriéndose al Hijo, que igualmente es el Padre. Pues, Está refiriéndose, cuando habla de Jesús, habla de la manifestación de Dios en carne. En carne, exactamente. ¿Sí? Lo que se puede llamar Hijo, ¿no? Sí, claro. Claro, pero Sí. sabemos que es el mismo Padre, ¿no? Eso. Pero cuando la Biblia se está refiriendo a Jesús es porque ya fue hecho hombre, digamos así. Dios hecho hombre. Hecho, sí. hecho hombre. Bueno, ahora, la pregunta suya, ¿tenían ellos Biblia? No. No, la Biblia es un invento, una imprenta, la imprenta que vino a hacer esto. Lo que ya cargaban ellos eran pergaminos. O lo que decían los libros, no, eran rollos. Rollos. Entonces, el libro de Isaías lo tenía en un rollo y eso pesaba mucho. Entonces, eso no lo tenía todo el mundo. A pesar de, ¿por qué? Porque era costoso y además de eso, engorroso llevarlo. Entonces, siempre lo usaban era en las sinagogas. Las sinagogas judías tenían todos los libros o los rollos escritos. Entonces, sacaban el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías y lo extendían y iban. Eso sí, larguísimo. Entonces iban leyendo conforme lo que querían leer. En ese tiempo sí existía ya el papel, digamos así. Claro, el papel, Porque sí. anteriormente no estuviera en piedra. Sí, Digamos, los no, diez pero ya mandamientos, cuando el Señor viene, ya, o cuando viene Isaías, ya el papel existía. Era un papel, pues, no tan duradero, pero sí existía lo que se llamaba el papiro. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, sí. ¿Vamos entendiendo? ¿Va entendiendo? ¿Sí va entendiendo por qué? ¿Quién está en la sana doctrina? Es decir, yo estoy en la sana doctrina, o somos de sana doctrina, demuéstramelo en la Biblia. Demuéstramelo en la Biblia. Usted tiene que demostrarme en la Biblia si está en la sana doctrina. No, es que no, demuéstremelo. Porque la sana doctrina son lo que Jesús habló y lo que los apóstoles dijeron. Y es como lo que usted dice cuando le leen a uno, que uno llega y lee nada más como el pedacito, ¿no? Uh-huh. Por lo menos usted ha leído capítulos donde a uno se lo han como dicho, por lo menos que hablamos ahorita de que nadie venía al Padre si no es por mí, o cuando dicen que Dios enviaría pues al Salvador. Entonces le leen a uno nada más ese pedacito, como que no se extiende todo el capítulo, Claro. donde por lo menos aquí decían que nadie viene al Padre si no es por mí, pero más adelante también hablaba de que era para que le
le viéramos y le conozcamos y aceptamos de que no había otro Dios fuera de él. Ujú. Entonces hasta ya no extienden como el versículo a la hora de leer a uno, ¿no? Pero se enfocan solo en un versículo. Lo que te decía, enfocan Más solo no se en extiende. decir, vea, son tres porque dice, aquí él está hablando del Padre, nadie viene al Padre sino por mí. O el versículo que dice, Dios, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Todo eso si veo que tiene le está una hablando a alguien, explicación eso es lo que bíblica. dicen, si yo que le está hablando el Padre, sí, ¿a quién le va a hablar si él a Dios? Después que se El guardar la doctrina produce salvación. Si usted guarda esa doctrina, se va a salvar. Si usted se sale de esta doctrina, se va a condenar. Primera de Timoteo 4:10 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. 4:16. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a leer por acá Tito capítulo 2, verso 10. Dice, Tito 10, 2, 1 y 10 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina de este Señor? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adornéis la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se ha manifestado. Miremos cuál fue la gracia de Dios que se manifestó, que es la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16. ¿Qué dice? Pero estoy buscando el encontrado. Nuevo Testamento. ¿Dónde va? Está a lo No, último. atrás. Ajá, para acá. Más casi, más allá, sí. Un poquito más. Un poquitico nomás. Primera Timoteo, ¿qué? Pablo está hablando de la doctrina. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál fue esa gracia de Dios que se manifestó? Leamos. Primera de Timoteo 3:16. No encuentro. Es muy cortico, ¿sí? Veamos Primera cuál. de Timoteo. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Capítulo qué? 3, 15 y 16. 3, 15 y 16, está cortada. Aquí está completo. Y que desde la niñez 3, 15 y 16. Primera, esa es segunda. sí. Primera de Timoteo 3, 15 y 16, ahora sí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Mire, dice que la gracia de Dios se manifestó. Está hablando de la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Quién fue el que se manifestó? Dios fue manifestado en carne. Vamos a mirar cuál Dios es que dijo que se manifestaría. Isaías 40. Vamos a leer cuál Dios es el que dijo que se manifestaría. ¿Para qué? Para salvarnos. Esa es la doctrina. Esa es la sana doctrina. Estamos hablando de la sana doctrina. Voy a leer esto. En 1 Timoteo 15, ¿no? 3, 15 y 16. ¿Para qué si tardó? Para que si tardo. Para que si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. En gloria. Recibido arriba en gloria. Pues vamos a ver cuál fue ese Dios. ¿Entendió? Claro. Vamos a ver cuál fue ese Dios que se manifestó. ¿Para qué? Para demostrarnos su doctrina. ¿Cuál fue ese Dios? Porque estamos hablando de la sana doctrina. ¿Sí o no? Según lo que dice Tito 2, 1.
Estamos hablando de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero tú hablas, mire lo que dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice aquí, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál fue ese Dios que se manifestó? ¿Cuál fue ese Dios que manifestó su gracia para salvación? Isaías 40, léalo por favor. ¿40 qué? 40, capítulo 40, verso 3, verso 5. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne justamente la verá. ¿Quién se manifestará? La gloria de Jehová, ¿Quién es ese? el Padre. ¿Quién se manifestaría entonces? ¿Cuál Dios se manifestaría? El Padre. El Padre. ¿Cómo se manifestaría? En ¿En carne? ¿Para qué? Para que conozcan la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vino Dios? A salvar. A salvarnos. Entonces, por eso dice que la gracia de Dios se manifestó. Esa es la sana doctrina. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Es el que único que dijo que vendría y se manifestaría, siendo visto. Verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá: ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Qué dice? Véanlo, vean aquí a quién. Ve aquí al Dios ¿A vuestro. quién? Al Dios vuestro. Y vendrá Jehová el Señor. ¿Cómo vendría? Manifestado. ¿En qué? En su gloria. ¿Cómo es su gloria? Como un ser humano. Y mira, entonces, ¿cuál es la sana doctrina? Pues a mí me vienen y me dicen, es que yo estoy en sana doctrina. Venga, discúlpeme, Al decir sana doctrina, está refiriendo como a la doctrina verdadera. a la doctrina verdadera. Pero, ¿será que la sana doctrina que él dice que es sana doctrina corresponde a esto? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque él no está diciendo que Dios son tres personas. La Biblia no dice eso. No. Que la doctrina de Dios son tres personas. La Biblia no dice eso. No es que allá dice que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre y al Hijo. Pero explíqueme eso en la doctrina de Cristo, compañeros. Que usted me tiene que explicar eso en la doctrina de Cristo. No me tiene que poner que no, que tiene al Padre y al Hijo. Ahí están dos. No, explíqueme eso en la doctrina de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Al que me ve a mí ve a quién. Al Padre. El que me conoce a mí conoce a quién. Al Padre. Porque el Padre dijo que sería visto. Que él mismo se manifestaría. Que él mismo estaría entre nosotros. Eso es lo que dijo el Padre. Esa sí es la sana doctrina. Cuando yo creo esto, la sana doctrina, vengo a conocer la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Cuando yo estoy en la sana doctrina. De resto, pues pueden hablar de sana doctrina. Ellos consideran que no es la sana doctrina. Pueden hablar de sana doctrina, pero pregunto, ¿será verdad que están en sana doctrina? La respuesta es no, porque el que no habla conforme a la Biblia no tiene ningún fundamento bíblico. Podemos tomar algunos textos o algunos apartes de la Biblia y tratar de argumentar algo, pero desafortunadamente hacer coincidirlo con lo que yo pienso, eso no es doctrina. Eso no es doctrina, eso no es didascalia, esa no es la doctrina ni de apóstoles ni de profetas. Pablo dijo a la iglesia, edificado sobre el fundamento de apóstoles. Los apóstoles predicaron que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne, Dios que vino al mundo, ¿sí? El Padre lo dijeron literalmente, Dios hecho hombre, Dios hecho hijo, el cual es el Espíritu, eso lo dijeron, ¿sí? Y profetas, los profetas fueron los que dijeron que quién era aquel que vendría a salvarnos. Entonces, cuando usted cree esto, cree en la palabra de los apóstoles, sí, yo creo, pero también debe creer en la palabra de los profetas. Si usted no cree en la palabra de los profetas, pues desafortunadamente no está en el fundamento de apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento. Claro, pero ellos son los que profetizaron. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo que ellos profetizaron. El Nuevo Testamento es el cumplimiento.
Y hay formas de demostrar eso. Claro que hay formas de demostrar que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿es el mío? El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar acá. Así se debe, así como vamos a leer aquí, se debe entender el Nuevo Testamento. Como se los mostré que día allá en el parque. Mateo capítulo 1. Vamos a leer varios textos. Y vamos a mirar por qué el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y hay cosas en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido, pero que ya también están profetizadas en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versos 18 al 21, por ejemplo. Dice así, 18 al 21. Capítulo 1, versículo 18 al 21. Capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice el verso 22? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire lo que dice el evangelista. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. El 22. El 22. ¿Ya? El 22. Entonces, ¿el profeta qué dijo? El Señor qué dijo por medio del profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, eso es para que se cumpliese. Ahora, como les dije yo a ustedes, si nosotros aprendiésemos algún día. Claro. Es que es ahí donde no, pero no quedó de lo que usted me está diciendo, no, digo que usted me dice que pues una virgen concebirá un hijo, ¿no? Uh-huh. Y se le ha llamado Emmanuel. Ajá. Entonces, ¿por qué le llama Jesús? Emmanuel es identificando quién es, que es el mismo Dios. El nombre revelado de Dios es, Emmanuel es identificando quién es, Venga Dios con nosotros. que es Dios. Dios. Y eso lo dijo el profeta ¿Ya? en el Antiguo Testamento. Exactamente. El nombre revelado de Dios, vamos a leer cuál es el nombre revelado. Una pregunta, o sea, cuando el Señor o el Señor le dio, digamos, la información al profeta y dijo una virgen dará a luz, llama su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. No, eso fue en el Antiguo Testamento, o sea, fue lo que profetizó. Uh-huh. Que se le llamaría así. Sí, y ya cuando ya el ángel se le presentó a José, que ya era en el tiempo que María ya estaba en embarazo, digamos así, él sí le dijo a José, llamará a su nombre Jesús, que será el que nos Él salvará al pueblo. Al ángel le dijo el nombre de Jesús. El nombre Emmanuel no es el nombre revelado. El nombre de Emmanuel es identificando quién es aquel Dios con nosotros, que vendría, que es Dios. Como un ejemplo, ¿no? Dios. Pero el nombre revelado, Isaías 52. Vamos a leerlo. Isaías 52, 5. Un ejemplo así como cuando uno dice, a ver, ¿Isaías qué? 52. No, por un ejemplo. Sí. Algo más o menos estoy diciendo, es como cuando uno dice, yo voy a tener un hijo y le voy a colocar Manuel, un ejemplo. Pero el día que nació no le puse Manuel, sino que le puse otro nombre. No, vuelvo y repito. Yo digo, hermano, espera a ver si yo estoy bien en el pensamiento. Digamos un ejemplo. Que yo diga, vamos a poner un ejemplo así como todo fuera del lugar. Que yo diga,
hoy me va a visitar, hoy va a venir el cartero, un ejemplo. Pienso yo, no, estoy pensando aquí así, que yo sé que el cartero es una persona que va a traer una encomienda, que va a traerme algo que me mandaron a mí a algún lugar. Yo no sé, al decir cartero, quiero decir que esa persona me va a traer algo a mí. Él se puede llamar Pepito Pérez, se puede llamar como sea, pero yo le estoy diciendo, porque en mi mente el cartero significa que me va a traer una carta a mí, me va a traer un mensaje a mí. Al decir Emmanuel, es como decir que va a venir, Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel, Algo así, vuelvo pero y repito, la idea es esta. la idea es como una idea es- así. Emmanuel es lo mismo que Isaías 9:6. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son atributos de Dios, De Jesús. mas no es El nombre. el nombre. Ujú. Pero dice se llamará su nombre. Igual Isaías 7:14 dice y se llamará su nombre Emmanuel. No es el nombre, es quién es el sujeto. Está hablando, está identificando el sujeto que vendría, Ujú. que es Dios. Dios no es el nombre de Dios, ni tampoco es admirable, ni tampoco es consejero, ni tampoco es Padre eterno. El nombre revelado es este. Léalo, porque ¿Cuál Dios es? dice que Isaías. daría a revelar Isaías su nombre, Isaías 52:6. 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces, cuando Dios estuviese presente, revelaría ¿qué? Su Su nombre. nombre. Su nombre. Ahora, ¿cuál nombre fue revelado? El nombre de Jesús. Cuando el ángel- Ahora, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús o Yeshua significa, ¿qué es lo que significa? Eso significa Dios salva. Jehová, Jehová o Yahvé o Yahweh salva, Jehová Salvador, Jehová con nosotros. ¿Por qué? Porque Jehová mismo dijo que Él mismo es el Salvador y conocerás que yo, Jehová, soy, ¿quién? El Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso aquí el evangelista dice, todo esto aconteció para que se cumpliese. Es decir, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿No? Lo que se dijo, Dios daría a conocer su nombre ¿cuándo? Cuando estuviese presente. ¿Qué más? Porque Él nacería. ¿Por qué? Porque Él mismo vendría a salvarnos. Él mismo vendría en persona y nos salvaría. Entonces, al hacerse presente, dio a conocer su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús. Anote Isaías 50, ¿no? 52:6. ¿Ya? Importante. Ese es el nombre revelado. Ahora, si nosotros leyésemos Jehová esto, salva. Jehová salva. Jesús significa. Sí. Si nosotros leyésemos esto, siempre las concordancias, Ujú. por ejemplo, su Biblia debe tener una A, una B, una C. No, estamos leyendo Mateo. Mateo 1. Mateo. Entonces, por eso cuando hablábamos de que él echaba fuera a María y decía, ¿será este el hijo de David? Es porque, bueno, yo lo anoté aquí, ¿no? Porque José era hijo de David. No. O sea, como identificándolo, no. No, el hijo de David, yo se los enseñé ayer. Ayer cuando vimos lo de la blasfemia, antier, cuando vimos contra la blasfemia, lo del espíritu, les mostré por qué es el hijo de David. Ahorita vamos a mirar. Ahorita ya les explico eso. Romano, genealogía, Ajá. Mateo 1. Aquí me dice Lucas. Lucas 3, 23, No, 38. ¿qué dice aquí? ¿En cuál Dará está? su nombre Jesús. el 21? 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí hay unos, Un 1. un 1. ¿Qué significa el 1? Abajo Ajá. ¿Qué dice? dice 11, Segunda de Reyes. ¿Será? No, 1, pero del capítulo 1, 21. Ah, ya. ¿Esto es El Salvador? No, 1, esto es Salvador. ¿Dónde está usted? Aquí, 21. Aquí. Jesús tiene un 1. A ver, Arriba. salvará a su pueblo de sus pecados. Es una D. La D, ¿a dónde lo lleva? Entonces acá, 1D. Salmo 138. Entonces, mire, salvará a su pueblo de sus pecados. Váyase al Salmo 130 y mire quién es el que vendría a salvar a Israel. ¿Salmo qué? 138. Salmo 138. Y él redimirá a Israel de todos sus Verso pecados. 7, leo del verso 7. Espera Israel a Jehová,
porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Jehová. ¿Quién? Jehová. Jehová. ¿Sí o no? Jehová es el que redimiría, salvaría a Israel, porque él mismo es el que vendría a salvarnos. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Jehová. Entonces, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pues miremos, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vamos a leer otro para contestarle. Aquí un ejemplo, aquí dice, bueno, de Araldo son hijos, llamará su nombre. En el nombre me tiene la C. Ahí yo se buscaría 1C, porque Jesús está en el 1. Aquí dice C. Sí, ¿qué es la C? Lucas Lucas 1:31, que 1:31. es el nacimiento en Lucas. Es la misma palabra que habla. Ya. ¿Ya? Es la misma palabra. Bueno, pero vamos a mirar otro. Mateo capítulo 21. Es igual lo que nos dice allí. Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿21 qué? Mateo 21. Cuando, bueno, Entrada triunfal a Jerusalén. ya. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a ¿cómo? Betfagé. Al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿A dónde lo lleva? El profeta dijo que Eso, con lo que he dijo aquí ahí, tu rey viene a ti, humilde, salvador, y- cabalgando sobre un pollino hijo de asna. ¿Cuál profeta? Ahí va a identificar, el Sí. profeta va a identificar quién es, a dónde lo manda. ¿Dónde terminé? Sí, ¿dónde lo manda? Ahí debe tener una letrica, una La A. concordancia. ¿Qué dice la A? En esta dice Zacarías 9:9. Vaya, lea aquí dice Zacarías 9:9. ¿Quién es el que ven atrás? Atrás, acá. Sí, profetas. Los profetas, Zacarías 9:9. ¿Quién es el que vendría montado sobre un pollino hijo de animal de carga? Siendo visto, por cierto. Ahí está en Zacarías. Isaías. Isaías. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Más adelante. Hágale, hágale, sin miedo. Estoy llegando más. Sin miedo al éxito. No, más acá. ¿Más acá? Sí. Más. Aún. ¿Ahí dónde va? Malaquías, Zacarías. Zacarías. Zacarías 9:9, léalo. ¿Qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuál rey? Ahora lea el verso 14. ¿Cuál es el rey que vendría así? Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. ¿Quién es entonces que vendría montado sobre un pollino? Jehová, Jehová. ¿Y quién es Jehová? el Padre. El Padre. Entonces, cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, es el cumplimiento total del Antiguo Testamento. Ojo que leímos ahorita Mateo 21. Mateo 21, ¿qué? Mateo 21, del 1 al 5. Eso es lo que ya leí. Entonces, en este momento, sí, ya ahí está mandando Jesús. Jesús Claro. mandó a los 2 discípulos que le trajeran eso. El burro, para que se cumpliese lo que ha dicho el profeta en el que Antiguo. vendría su rey Solo para montado. eso, y como que Eso, vendría el rey. va a llegar ¿Cómo? montado y luego los devuelvo, pues. Vendría el rey montado, ¿cómo? En un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cuál rey sería ese? O sea, que Jehová, Mateo el ya Padre. es Nuevo Testamento. Sí, por eso les estoy No, diciendo, es San el Mateo, Nuevo no. Testamento San es el Mateo. cumplimiento. Yo no sé. Que- Sí, ¿de dónde? Mateo sí, Mateo es el inicio del Nuevo Es el Testamento. inicio. El Nuevo Testamento del Señor Jesucristo empieza con San Mateo, el primer libro Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. del Antiguo Testamento. Siempre nos va a identificar quién es Jesús. Nos lo va a decir. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Lo que nos está siempre enseñando. Ahora, ¿por qué Jesús es llamado el Hijo de David? Ya para responder esta última. ¿Por qué Jesús es llamado el Hijo de David? Recordemos que por ahí habían un par de cieguitos que se fueron clamándole a Jesús, Jesús, hijo de David.
ten misericordia, un cieguito, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces decían otros, ¿será este el hijo de David? Cuando venga el hijo de David, dice que hará muchos más milagros. Entonces, ¿pero por qué Jesús es llamado el hijo de David? Vamos a leer. Sí, yo creo. Segunda de Samuel, capítulo 7. Sí, atrás. Segunda de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer por qué Jesús. Recordemos que Jesús es del linaje de David según la carne. Pacto de Dios con David. Ajá. Verso 12 y 13 y 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pacto de Dios con David. De su descendencia, de su linaje, se levantaría el Cristo. Hechos capítulo 2. O sea que José sí era hijo de David. De la descendencia de David. José era descendiente. No era hijo, pero era descendiente. No solamente José, dicen que María también. Porque María la que le dio el... Ese fue David, y el rey David fue un rey, ¿no? El rey David hizo un pacto Dios hizo pacto con él. Y Dios le dijo a él que del linaje, de la sangre de su él, descendencia. Leamos capítulo 2 de Hechos, verso 29. Hecho está. Déjame subir por el 20. Adelantico. No, léalo aquí, mire, aquí está. Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. En cuanto a la carne, es decir, como ser humano, el Cristo vendría de él. O sea, descendiente de David, es decir, del linaje de David. O sea, tendría la sangre, digamos, de descendiente. Entonces María era la descendiente de David, era María, y José también. Ambos eran descendientes de David, es decir, su árbol genealógico pertenecía a David. ¿Sí vamos entendiendo? Eso pasó 700 o 800 años después. Es decir, eran de la dinastía de David. Dinastía. Así como tocó explicárselo. Su papá tuvo papá, el papá tuvo papá. Entonces, el tatarabuelo de María. Ajá, Dios le promete a David que de su descendencia levantaría un hijo. Ese hijo es llamado el hijo de David, el cual es el Cristo, pero conforme a la carne, no dice como Dios, conforme a la carne. ¿Por qué? Porque como Dios es este, digamos, permítame por favor, como Dios es este. Jeremías 23, 5 y 6. Vamos a leer quién es el hijo de David. 7, 12 al 14. Yo entendí ese. O sea que, digamos, cuando ya Jesús estaba haciendo esos milagros y esas cosas así, que la gente murmuraba, decía, este será el hijo de David. Ajá. Era porque ellos sabían cuál era el pacto que había hecho Jesús, Dios con David. El hijo de David, pero vamos a mirar por qué ellos decían eso, porque el hijo de David es este. ¿Cuál el? Mire, Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. Como hombre era el Cristo, el descendiente de David, pero como Dios es este, léalo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es ese renuevo de David o el hijo de David? ¿Quién es? Jehová. Dios manifestado en carne. El que levantará. Al decir, he aquí
que vienen días, dice Jehová, Ajá. Jehová, Es su en palabra. que lo que levantaré a David, es. Renuevo, un hijo. renuevo justo, Ajá, su hijo. y reinará como rey, Ujú. como reinó Jesús, Sí. como rey de... El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿Pero quién es? Jehová. Jehová mismo. ¿Sí miran? Por eso Jesús es Dios manifestado como un ser humano. Por eso ellos preguntan, ¿será este el hijo de David? Porque ellos ya sabían cuánto que será eso. Porque los judíos conocen. Ellos no son, vuelvo y repito, no son como nosotros. Ellos conocen la escritura. Ellos sí la conocen, nosotros no. Entonces ellos sí piensan, ¿será este? Cuando Jesús, por ejemplo, dice, yo y el Padre, una misma cosa somos, ellos inmediatamente toman piedra y le van a apedrear, porque ellos conocieron qué profecía Jesús les estaba diciendo allí. Yo y el Padre, una misma cosa somos. Ellos toman piedras y lo van a apedrear y Jesús les dice, ¿por cuál buena obra ustedes me van a apedrear? Y ellos le dicen, por buena obra no te vamos a apedrear, sino porque tú siendo hombre, Dice que era el te Padre. haces Dios. Ellos sabían qué profecía Jesús les estaba cumpliendo allí. Al decirle, yo y el Padre una misma cosa somos. Pero no creían, en ese momento no creían. No creyeron. Que Jesús era el Padre. No creyeron, ¿por qué? Porque el Señor los endureció el corazón para salvarnos a nosotros. Si ellos hubiesen creído quién era Él, nosotros no seríamos salvos. Y no los han crucificado. Y no lo hubieran crucificado, lo hubieran adorado como Dios, pero Dios les endurece el corazón por amor a nosotros, para que los gentiles pudiésemos ser salvos. Porque cuando Jesús fue hecho carne, si todo el mundo Pero hubo fuera... gente que creyó. ¿Ah? Obvio, Claro, hay creyó. gente todavía que cree, judíos que creen quién es Él. Pero los que no, hubo gente que no creyó y por eso al no Por eso lo creer, crucificaron. lo crucificaron por eso, que decían que era el Hijo de Dios, el Mesías, Que no, el enviado. porque Él siendo hombre se hacía ¿qué? Dios. ¿Cuál Dios? Pues el Dios que dijo que vendría siendo conocido como un hombre. Por eso tú siendo hombre, ellos te haces sabían, Dios. ellos sabían que eso iba a pasar, pero no creían que era Que él. era él. Que No creyeron creyeron que era él. No creían, entonces por eso. ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Por lo menos un Antiguo ejemplo. Le Testamento. hago una Usted me pregunta. dijo Jeremías, ¿qué? 23, que es el contexto, Ah, yo tengo una pregunta. versos 5 y 6. Bueno, Entonces, espere, cambiamos de Estamos hablando de David.